Mi hermana gritó, deshagámonos de la gente inútil, tú eres la primera. Mis padres se rieron, diciendo que solo sirvo para el dinero. Silenciosamente detuve mis transferencias mensuales de $15,000. ¿Cuándo? El banco los llamó. Estábamos sentados alrededor de la gran mesa de comedor de caoba, la misma mesa por la que había pagado $5,000 para que fuera meticulosamente restaurada el año pasado, cuando mi padre se quejó de que la madera perdía su brillo natural. Las copas de vino de cristal tintinearon en un brindis alegre, reflejando la cálida luz dorada de la araña importada que colgaba sobre nosotros. Mi madre, Isabella, no había escatimado en gastos para esta cena de viernes por la noche. El aroma a cordero asado, hierbas caras y un rico vino tinto llenaba la habitación, creando una atmósfera de lujo abrumador. Había contratado a un chef privado para la noche, probablemente porque mi hermana menor, Valentina, había traído a su amiga increíblemente rica, Camila. Todo tenía que parecer impecable. Todo tenía que gritar riqueza generacional y clase sin esfuerzo. Pero mientras yo estaba sentada, picoteando la comida cara en mi plato de porcelana, todo lo que podía saborear era agotamiento. Acababa de salir de un agotador turno de 14 horas en el patio de alquiler de flotas comerciales. A pesar de haberme lavado las manos 2 veces con jabón industrial en el baño de empleados antes de venir aquí, todavía podía percibir el débil y persistente olor a diésel y grasa de motor en mi piel. Tenía 32 años, era la directora regional de la división de arrendamiento. Era la que mantenía los camiones logísticos masivos en funcionamiento. La que negociaba los contratos de flota. La que navegaba por la cruda y poco glamorosa realidad de la industria del transporte. Era un trabajo duro e implacable. Pero en este hermoso y fragante comedor, yo no era más que un fantasma invisible. Era la solución silenciosa e ignorada a todos los problemas financieros que enfrentaba esta familia. Al otro lado de la mesa, Valentina acaparaba la atención como siempre. Se echó su cabello rubio perfectamente peinado sobre el hombro, riéndose ruidosamente y de forma dramática de algo que Camila acababa de decir. Valentina se hacía llamar consultora de relaciones públicas de estilo de vida de lujo. Tenía tarjetas de visita impresas en papel grueso en relieve y un feed de Instagram que parecía una revista de viajes. En realidad, era una mujer de 28 años que pasaba sus días tomando fotos estéticas en cafés de alta gama y sus noches deslizando tarjetas de crédito que estaban firmemente conectadas a mi cuenta bancaria personal. No generaba ingresos reales, pero generaba una cantidad masiva de gastos. La conversación cambió a las dificultades de mantener una imagen de alta sociedad. Valentina suspiró profundamente, agitando su vino caro en su copa, interpretando el papel de la socialité exhausta. Se inclinó hacia Camila, sacudiendo la cabeza con una expresión de profunda carga. Es tan agotador cargar con el peso de todos los demás a mi alrededor, se quejó Valentina, su voz goteando con un cansancio artificial. Luego giró lentamente la cabeza, sus ojos fijándose en los míos al otro lado de la mesa. Su mirada se estrechó y ese familiar brillo burlón apareció en sus ojos. Honestamente, Camila, siempre le digo a mis padres. Necesitamos eliminar la grasa de aquí. Deshagámonos de la gente inútil de esta familia. Tú eres la primera, Maite. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y asfixiantes. Inútil. ¿Primera? Me congelé, mi tenedor de plata suspendido a centímetros de mi plato. Mi corazón dejó de latir por una fracción de segundo. Esperé la reprimenda inevitable. Esperé a que mi padre, Ricardo, golpeara la mano en la mesa, se aclarara la garganta y le dijera que cuidara su boca irrespetuosa. Esperé a que mi madre interviniera y defendiera a la hija mayor que literalmente había mantenido el techo sobre sus cabezas durante los últimos 4 años. Esperé a que alguien, cualquiera, reconociera la locura de lo que acababa de decirse. En cambio, mi padre soltó una risa fuerte y cordial. Se acercó con la botella de vino y generosamente le sirvió a Valentina otra copa. Tienes razón, Maite, se rió entre dientes, con el rostro enrojecido por el alcohol y la diversión. Tienes que admitir, no encajas exactamente con la estética que estamos tratando de construir aquí. Siempre te ves tan agotada. Mi madre sonrió suavemente, una sonrisa amable y condescendiente mientras le daba palmaditas cariñosas en la mano a Valentina. Ay, Ricardo, deja en paz a tu hermana, Valentina.
Ella no puede evitar carecer de nuestros gustos refinados. Trabaja en un estacionamiento, por el amor de Dios. Honestamente, para lo único que sirve realmente es para su dinero de todos modos. Hablando de eso, Maite, querida, necesito que te encargues de la factura del catering para la mezcla de verano del club de campo de la próxima semana. Son solo unos $3,000. Solo transfiérelo a mi cuenta corriente antes del lunes por la mañana, ¿quieres? Se rieron. Un coro de crueldad casual y cómoda. La ira que me golpeó en ese mismo momento no fue ruidosa. No fue una explosión furiosa y gritona de rabia. Fue fría, helada. Fue la comprensión repentina y chocante de que me estaba desangrando por personas que estaban genuinamente molestas porque mi sangre les manchaba sus zapatos de diseñador caros. Lo que estaba en juego aquí ya no era solo mi cuenta de ahorros o mi calificación crediticia. Era mi dignidad. Era mi cordura. Era mi derecho fundamental a existir como un ser humano y no como un cajero automático. Miré mis manos. Estaban callosas, fuertes y capaces. Eran las manos de una mujer ferozmente independiente. Luego miré la muñeca de Valentina, adornada con el reluciente reloj Rolex de oro que le había comprado en su último cumpleaños porque mis padres me habían rogado literalmente que mantuviera las apariencias para su negocio falso. ¿Sabes qué?, dije. Mi voz era peligrosamente tranquila, cortando el ruido ambiental de la habitación. La risa en la mesa se fue apagando lentamente. Camila parecía incómoda, moviéndose en su asiento. Me levanté lentamente, colocando deliberadamente mi servilleta de lino meticulosamente junto a mi plato intacto. Metí la mano en mi bolso de cuero, saqué la elegante tarjeta de crédito secundaria metálica que le había dado a mi madre para emergencias graves y la dejé caer justo en el centro de la mesa. Aterrizó con un fuerte y resonante golpe contra la madera pulida. Tienes razón, Valentina, susurré, mirando fijamente a los ojos de mi hermana, que se habían agrandado. Deshagámonos de la gente inútil. Empecemos la limpieza ahora mismo. Mi madre frunció el ceño, sus cejas perfectamente arregladas se juntaron con genuina confusión. Maite, ¿de qué demonios estás hablando? Siéntate. Nos estás avergonzando delante de Camila. Estás siendo demasiado dramática por una simple broma. No me senté. Agarré mi abrigo del respaldo de la silla. El aire en la habitación había cambiado, volviéndose increíblemente pesado con una tensión repentina e inexpresada. Estaban tan acostumbrados a que yo aceptara los insultos, inclinara la cabeza en silenciosa obediencia y tranquilamente extendiera los cheques para mantener la paz. No estaban acostumbrados a que me levantara. Ciertamente no estaban acostumbrados a que me fuera. Les di la espalda y caminé decididamente hacia la pesada puerta principal de roble. Mi padre gritó mi nombre, su tono cambiando rápidamente de divertido a intensamente molesto. Maite, vuelve aquí ahora mismo. No miré hacia atrás. Salí al aire fresco de la noche, el sonido de sus murmullos confusos y enojados desvaneciéndose detrás de mí mientras la pesada puerta se cerraba con un clic. Mientras caminaba por el largo y amplio camino de entrada, por el que yo pagaba las tarifas de jardinería, una extraña y aterradora sensación de libertad me invadió. Subí a mi coche, agarré el volante con fuerza y exhalé un largo y tembloroso aliento que sentí que había estado conteniendo durante una década. La cuenta regresiva para su destrucción había comenzado oficialmente. ¿Con qué rapidez se quemaría su mundo perfecto cuando la persona inútil dejara de pagar el agua? Conduciendo a casa esa noche, las vibrantes luces de la ciudad se desdibujaron en largas estelas de oro y rojo neón contra el parabrisas oscuro. El silencio dentro de mi coche era ensordecedor, dejando demasiado espacio para que los recuerdos reprimidos inundaran mi mente consciente. Es algo divertido y trágico cómo funciona la mente humana cuando la ilusión de lealtad familiar finalmente se rompe. Cuando finalmente dejas de poner excusas interminables para los miembros tóxicos de la familia, el pasado deja de parecer una serie de desafortunados malentendidos accidentales. En cambio, comienza a parecer un museo muy deliberado y cuidadosamente curado de tu propio dolor. Estaba caminando por las exhibiciones de mi propia explotación de por vida, y cada recuerdo hacía que mi agarre en el volante fuera más fuerte y mi determinación más fría. La exhibición en este museo de miseria fue mi graduación universitaria.
Había trabajado 2 trabajos agotadores durante toda mi carrera universitaria, tomando turnos nocturnos en un polvoriento y peligroso depósito de camiones solo para pagar mi matrícula y evitar los préstamos estudiantiles. Nunca les pedí a mis padres un solo centavo. Cuando finalmente llegó el día de la ceremonia de graduación, me senté en el extenso estadio al aire libre con mi toga y birrete alquilados y baratos. Estaba rodeada de miles de familias alegres que sostenían globos gigantes, vibrantes ramos de flores y vitoreaban ruidosamente a sus hijos. Seguí revisando mi teléfono, actualizando mis mensajes una y otra vez, esperando un mensaje de texto, una llamada, cualquier señal de que estuvieran entre la multitud. Nada llegó. La ceremonia terminó y regresé sola a mi dormitorio. Más tarde esa noche, mientras comía pizza fría sobrante en una habitación silenciosa, abrí las redes sociales y descubrí la verdad. Mis padres habían volado a Miami. ¿Por qué? Porque Valentina se sentía estresada por cumplir 21 años y sentía que necesitaba desesperadamente una escapada de fin de semana. Le organizaron una lujosa fiesta en yate. Cuando los confronté semanas después, mi madre simplemente agitó la mano de esa manera despectiva suya. «Ay, Maite, siempre te las arreglas sola. Eres tan independiente. Valentina es frágil. Ella nos necesita más. Tú eres la fuerte». Fuerte. Es la palabra clave familiar universal para el niño cuyos sentimientos simplemente no importan y cuyos logros no requieren celebración. La exhibición B fue la factura del hospital. Hace 4 años, sufrí una apendicitis aguda que puso en peligro mi vida. El dolor era agonizante, cegadoramente intenso. Fui llevada de urgencia a cirugía en medio de la noche. Me desperté horas después en una habitación de hospital estéril, helada y brillantemente iluminada, sin absolutamente nadie a mi lado. Llamé a mis padres, aturdida por la anestesia y aterrorizada. Mi padre respondió, sonando adormilado, y prometió que vendrían tan pronto como saliera el sol. Nunca aparecieron. 2 días después, mientras todavía estaba conectada a una vía intravenosa y luchando por sentarme, recibí una alerta automática de fraude de mi banco. La tarjeta de crédito Platinum de respaldo que guardaba escondida en casa de mis padres para emergencias familiares genuinas había sido utilizada al máximo. $7,000 cargados a un exclusivo resort de lujo todo incluido en Cancún, México. Valentina había decidido que el estrés de mi repentina hospitalización era simplemente demasiado para sus delicados nervios y necesitaba unas vacaciones tropicales en la playa para recuperarse del trauma de que su hermana estuviera en cirugía. Cuando llamé a mi padre llorando de dolor y traición, preguntándole cómo pudo dejarla robarme mientras yo me desangraba en una cama de hospital, suspiró profundamente por teléfono. Es solo una niña, Maite. No hagas un gran problema por ello. Ganas mucho dinero en ese lugar de alquiler de camiones. Solo págalo en unos meses. La familia se ayuda mutuamente. Y luego estaba la exhibición C, la joya de la corona de su traición, el préstamo. Hace 3 años, el gran sueño de Ricardo de una jubilación temprana y lujosa se convirtió en una pesadilla aterradora cuando hizo una serie de inversiones increíblemente arrogantes y terribles. Enfrentaba una inminente bancarrota. Me llamó a su estudio oscuro con paneles de roble, se echó a llorar y me suplicó que lo rescatara financieramente. Me dijo que perdería la hermosa casa, la prestigiosa membresía del club de campo y su orgullo en la comunidad. Sentí una oleada de deber filial. Vacié todos mis ahorros. $50,000 transferidos directamente a sus agresivos acreedores para salvarlo de la ruina financiera total. Me abrazó fuertemente, me llamó su salvadora, su maravillosa niña, y prometió devolverme cada centavo. Pero apenas un mes después, durante una gran cena familiar con nuestros parientes lejanos, una tía me preguntó a qué me dedicaba en esos días. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para explicar mi ascenso a directora regional, mi padre me interrumpió con una mueca desdeñosa y arrogante. Oh, ella trabaja en los depósitos de alquiler con los mecánicos. Es una vida humilde, principalmente trabajo manual. No todos están hechos para el sofisticado mundo corporativo como nuestra Valentina. Acababa de entregarle a este hombre $50,000 de mi dinero ganado con tanto esfuerzo para salvarlo de vivir en la calle, y todavía me trataba como la molesta suciedad debajo de sus zapatos pulidos delante de toda nuestra familia. Durante años, había tragado estos amargos insultos.
Racionalicé su comportamiento tóxico. Me convencí de que ser el pilar financiero de la familia significaba que intrínsecamente tenía valor. Pensé que si pagaba suficientes facturas, arreglaba suficientes desastres y resolvía suficientes de sus problemas, eventualmente me mirarían con la misma adoración incondicional que le prodigaban a Valentina. Pero esta noche, esa patética ilusión finalmente se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables. No era su hija amada. Era su red de seguridad. Era su chivo expiatorio permanente. Era su cajero automático sin fin. Llegué a mi seguro complejo de apartamentos, estacioné en mi lugar designado y apagué el motor. El tablero se oscureció, dejándome en las tranquilas sombras del garaje. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria segura. Miré los números que brillaban en la pantalla. Durante los últimos 4 años, entre las generosas asignaciones mensuales, los constantes rescates de emergencia, las facturas de tarjetas de crédito al máximo y los suplementos hipotecarios ocultos, les había transferido más de $340,000. $340,000. Ese era el asombroso precio de su afecto condicional. Ese era el costo exacto de ser llamada una persona inútil. Recosté la cabeza en el reposacabezas de cuero y una sonrisa lenta y amarga se dibujó en mi rostro. Estaba increíblemente cansada de interpretar a la proveedora fuerte, silenciosa y confiable para una familia que claramente me odiaba. Querían ver cómo se veía una persona inútil en realidad. Iba a mostrarles. Iba a darles un asiento de primera fila para su propio apocalipsis financiero. ¿Están listos para ver qué sucede cuando el chivo expiatorio leal finalmente decide morder y quemar el pastizal hasta los cimientos? A la mañana siguiente, me desperté con una lucidez peligrosa. No había resaca emocional de culpa, ninguna urgencia persistente y desesperada de llamar a mi madre y disculparme por haberme ido y arruinado su perfecta cena. En cambio, solo había un enfoque frío, agudo y altamente metódico apoderándose de mi mente. Entré a mi cocina, me serví una taza fuerte de café negro y me senté en la isla de granito, observando la bulliciosa ciudad despertar a través de mi ventanal del suelo al techo. El cielo estaba despejado y mi conciencia estaba aún más clara. Exactamente a las 8 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar agresivamente en el mostrador. El identificador de llamadas mostraba el nombre de tía Sofía, la hermana mayor de mi madre. Sofía era el máximo mono volador de nuestra dinámica familiar. Una mujer amargada y rica que prosperaba con la fabricación de dramas familiares y disfrutaba inmensamente juzgando a todos desde su pedestal. Si mis padres eran los principales arquitectos de mi miseria de por vida, Sofía era su contratista más dedicada y vocal. Respiré hondo, contesté la llamada y la puse en altavoz, colocando el dispositivo junto a mi taza de café. Maite, ladró Sofía de inmediato, omitiendo por completo cualquier forma de saludo matutino estándar. ¿Qué demonios te pasa por la cabeza? Tu madre me llamó anoche absolutamente llorando. Dijo que armaste un berrinche infantil masivo delante de la muy importante amiga de negocios de Valentina y saliste de la casa como una mocosa malcriada. ¿Tienes idea de lo profundamente vergonzoso que es eso para tu pobre hermana? Di un sorbo lento y deliberado a mi café caliente. Tía Sofía, ¿estuviste físicamente presente en la mesa anoche? ¿Escuchaste las palabras exactas que Valentina usó para describirme? Oh, por favor, deja de hacerte la víctima. Es agotador, se burló ruidosamente, su voz goteando con extrema condescendencia. Valentina está bajo una presión enorme, construyendo su marca de relaciones públicas de lujo desde cero. A veces habla sin pensar cuando está estresada. Tú lo sabes perfectamente bien. Eres la hermana mayor. Se supone que eres la madura, no una mocosa sensible y celosa. Ahora escúchame con mucha atención. Valentina está profundamente humillada. Camila piensa que tu familia es inestable. Valentina necesita desesperadamente organizar una cena de redención para el círculo social de élite de Camila este fin de semana para salvar su imagen profesional. Necesitas transferirle $15,000 antes del mediodía de hoy para cubrir el catering premium, los arreglos florales y el alquiler del lugar. Es lo menos que puedes hacer después de arruinar intencionalmente su noche y poner en peligro su carrera. Miré el teléfono, realmente asombrada por la pura locura que irradiaba del altavoz. $15,000.
Porque fui horriblemente insultada en la casa de mis propios padres, ahora se esperaba que pagara una multa financiera de $15,000 a la persona exacta que me insultó. La audacia pura y sin adulterar de esta familia era genuinamente asombrosa. No le voy a enviar un solo centavo, Sofía, dije, manteniendo mi voz increíblemente uniforme y desprovista de cualquier emoción. Sofía jadeó ruidosamente, una inspiración aguda y dramática que sonó como si la hubiera abofeteado físicamente. Disculpa. Escucha aquí, niñita. Puede que ganes un dinero decente jugando con tus camioncitos sucios, pero le debes a esta familia tu vida. Les debes a tus padres todo por criarte y soportar tu difícil personalidad. Si no envías ese dinero ahora mismo, te echaremos de esta familia más rápido de lo que puedes parpadear. Te desheredaremos. Promesas, promesas, murmuré secamente y extendí la mano para presionar el botón rojo de finalizar llamada. Menos de un minuto después, apareció un nuevo mensaje de voz en mi pantalla de Valentina. Toqué reproducir, recostándome en mi silla. Su voz era estridente, aterrorizada y teñida de un feo y exigente derecho que me erizó la piel. Maite, será mejor que transfieras ese dinero a mi cuenta ahora mismo. Deja de ser una perdedora patética, egoísta y celosa. Camila cree que estamos peleando ahora y está arruinando mi imagen estética perfecta. Arregla esto ahora mismo o te juro por Dios, me aseguraré de que papá nunca te vuelva a hablar y de que te prohíban la entrada a la casa. Eliminé tranquilamente el mensaje de voz. La arrogancia era sofocante, pero en lugar de herirme, solo echó gasolina premium al fuego que ardía en mi pecho. Justo cuando iba a dejar mi teléfono para lavar mi taza, volvió a sonar. Esta vez, la pantalla mostraba a tío Javier, el hermano menor de mi padre. Javier era la oveja negra designada de la generación anterior. Era dueño de un pequeño y tosco taller mecánico en las afueras industriales de la ciudad. Un hombre con grasa permanente debajo de las uñas, una risa ruidosa y cero tolerancia a las tonterías del club de campo. Era la única persona en toda la familia extendida que alguna vez me trató como un ser humano respetable. Probablemente porque ambos éramos considerados las decepciones de cuello azul del linaje Whitmore. Hola, muchacha, dijo, su voz ronca, pero innegablemente cálida. Me enteré por los chismosos que causaste un gran revuelo en el Palacio Real anoche. La noticia corre rápido en este reino. Suspiré, frotándome las sienes para evitar un dolor de cabeza. Sofía acaba de llamar y exigió que pagara una multa de $15,000 por herir los frágiles sentimientos de Valentina. Javier soltó una risa baja y retumbante que sonó exactamente como un motor diésel pesado arrancando. Suena a lo normal para esa gente. Escucha, Maite, no te llamo para regañarte o decirte que te disculpes. Te llamo para advertirte de algo. Estuve en el club de campo ayer por la tarde arreglando el alternador roto del carrito de golf personalizado de tu papá. Escuché por casualidad a Ricardo y Isabella hablando con algunos de sus amigos snobs de la alta sociedad en el patio. ¿Hablando de qué? Pregunté, con una repentina y pesada sensación de hundimiento en el estómago. ¿La casa? Dijo Javier suavemente, el humor abandonando su voz por completo. Ricardo estaba presumiendo ante todos los que querían escuchar. Les dijo a sus compañeros de golf que Valentina les compró la enorme propiedad. Dijo que su negocio de relaciones públicas está en auge tan masivamente que pagó toda su hipoteca en efectivo y que los está cuidando en su vejez. Prácticamente te llamó una holgazana inútil que solo les pide prestados sus coches y come su comida. Mi sangre se heló al instante. ¿La casa? Hace 4 años, cuando Ricardo se ahogaba en deudas terribles, había sacado en secreto una hipoteca secundaria masiva de alto interés sobre la propiedad. Cuando inevitablemente incumplió, el banco estaba a punto de embargar y desalojarlos. Para salvarlos de la humillación pública, yo había utilizado discretamente mis extensas conexiones bancarias comerciales y había hecho que una empresa de gestión de activos, en la que yo poseía secretamente una participación mayoritaria del 90%, comprara legalmente la deuda en dificultades. Técnicamente, yo era legalmente su propietaria. Pagué los impuestos anuales sobre la propiedad. Pagué el costoso mantenimiento del tejado. Y ellos andaban por ahí contándole a todo el mundo que Valentina, la chica que no podía permitirse una taza de café decente sin mi tarjeta de crédito Platinum, era su generosa salvadora.
¿Le dijeron a la gente que Valentina la compró? Susurré, mi voz apenas audible sobre el zumbido del refrigerador. Sí, muchacha, suspiró Javier profundamente. Viven en un mundo de fantasía completo, Maite. Y están usando tu sangre, sudor y lágrimas para construir los muros del castillo. Necesitas cortar el cordón. Córtalo ahora mismo antes de que te desangren por completo y te dejen sin nada. Gracias, tío Javier, dije, mi voz endureciéndose como el acero. Estoy preparando las tijeras más afiladas ahora mismo. Colgué el teléfono. El shock inicial había pasado por completo, dejando atrás una claridad prístina y afilada que se sentía casi eufórica. Realmente pensaron que me poseían. Pensaron que mi dinero era un recurso natural e interminable que tenían el derecho divino de explotar para siempre, mientras escupían sobre la minera. Estaban a punto de descubrir exactamente quién poseía a quién. Abrí mi portátil, abrí mi directorio financiero y empecé a redactar un correo electrónico urgente a mi gestor de patrimonio. ¿Qué tan rápido creen que se derrumba un castillo de naipes masivo cuando se arranca violentamente la base? Levanté mi teléfono y llamé al centro de despacho central, diciéndole a mi asistente ejecutiva que me tomaba 2 días de permiso personal de emergencia. Era la primera vez en 3 años seguidos que llamaba para ausentarme del trabajo. Pero hoy tenía un tipo de flota muy diferente que desmantelar. Entré a mi habitación y me cambié a un traje negro de diseñador, afilado y a medida. Quería lucir exactamente como la despiadada y exitosa mujer de negocios corporativa que ellos constantemente afirmaban que no era. Quería mi armadura puesta. A las 10 de la mañana, estaba sentada en la lujosa oficina esquinera con paneles de caoba de Gustavo, el gerente de la sucursal principal de mi institución financiera y mi asesor de patrimonio personal. Gustavo era un hombre serio, muy inteligente, de unos 50 y tantos años, meticulosamente organizado y ferozmente protector de sus clientes de alto patrimonio neto. A lo largo de los años, había observado con una silenciosa desaprobación profesional cómo yo autorizaba una transferencia masiva tras otra a las cuentas corrientes de mi familia. Nunca se extralimitó, pero siempre supe que odiaba verme agotar mis activos para ellos. Deslicé una carpeta de papel grueso y pesado sobre su escritorio pulido. Gustavo, necesito hacer algunos cambios significativos en mi cartera de inmediato. ¿Hoy? Gustavo se ajustó sus gafas de montura metálica y abrió la carpeta. Revisó los documentos resaltados, sus cejas se alzaron más y más lentamente mientras leía. Me miró, su expresión mortalmente seria. Maite, ¿estás completamente segura de este curso de acción? Si ejecutamos estas órdenes específicas hoy, estamos hablando de una ruptura financiera completa e irreversible. Estoy mirando las cuentas de reserva de emergencia conjuntas, las 3 tarjetas de crédito Platinum secundarias, el sistema de pago automático para los impuestos de la propiedad de la finca, y la orden de transferencia mensual de $15,000 a la cuenta corriente principal de tu padre. Estoy segura, dije, mi voz notablemente firme y fría. Córtalos todos. Gustavo se quitó las gafas y se inclinó hacia adelante, juntando las manos con fuerza sobre el escritorio. Maite, como tu asesor fiduciario, necesito advertirte explícitamente de las consecuencias inmediatas. Las 3 tarjetas de crédito actualmente tienen saldos rotatorios que se acercan a sus límites máximos de $25,000. Una vez que te retires legalmente como garante principal, la responsabilidad recae completamente en los titulares de las tarjetas secundarias si intentan seguir usándolas. Pero, lo que es más importante, debido a que no tienen los ingresos personales verificados para respaldar estas líneas de crédito masivas, las tarjetas serán inmediatamente congeladas por el Departamento de Fraude. Si detienes las transferencias de efectivo mensuales, sus cuentas corrientes probablemente se quedarán en descubierto en cuestión de días dadas sus lujosos hábitos de gasto. Si retiras tu nombre de estos formularios de garante, enfrentarán un incumplimiento financiero severo en menos de 48 horas. Miré por el gran ventanal del suelo al techo de su oficina, observando la bulliciosa y caótica calle de abajo. Gente yendo a trabajar, ganándose la vida. Eso no es un incumplimiento, Gustavo, dije suavemente, volviendo mi mirada hacia él. Eso es simplemente devolverlos a su valor de mercado real. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa se dibujó en la comisura de la boca severa de Gustavo. Comprendió. Muy bien.
Comencemos el proceso de liquidación. Durante las siguientes 2 horas sólidas, cortamos metódicamente cada arteria financiera que mantenía viva la falsa vida de lujo de mi familia. Firmé documento tras documento, inicializando página tras página. Con cada trazo de la pesada pluma de tinta, un peso físico masivo se levantó de mis hombros. Cancelé permanentemente el pago automático de la exclusiva membresía del club de campo de mi madre. Retiré legalmente mi respaldo financiero del carrito de golf personalizado de mi padre. Congelé las 3 tarjetas de crédito Platinum, bloqueándolas permanentemente de mi línea de crédito. Cancelé la transferencia bancaria mensual de $15,000 con efecto inmediato. Hay una cosa más importante, dije, deslizándole una última hoja de papel impecable. La empresa de gestión de activos, Logística Capital, la entidad corporativa que posee la escritura de su casa. Gustavo asintió lentamente, sus ojos agudos escaneando el documento legal. Sí, la sociedad holding que estableciste específicamente para comprar su hipoteca en dificultades al prestamista anterior. Actualmente están alquilando legalmente la propiedad a tu empresa, aunque noto aquí en el libro mayor que nunca has cobrado un solo centavo de alquiler de ellos en 4 años. Eso cambia hoy, dije, sintiendo una oscura y poderosa sensación de satisfacción instalarse profundamente en mi pecho. Quiero que se elabore inmediatamente un aviso legal oficial de impago de alquiler. Quiero que se envíe por correo certificado esta tarde. Si quieren vivir en una mansión, que orgullosamente afirman que Valentina compró, pueden empezar a pagar la tarifa de mercado actual por ella. Envíen el aviso formal directamente a mi padre, requiriendo firma a la entrega. Gustavo selló el documento final con un golpe fuerte, autoritario y satisfactorio. Listo, Maite. La separación está legalmente completa. A primera hora de esta tarde, todos los sistemas bancarios se actualizarán a nivel mundial. Sus tarjetas de lujo serán rechazadas en el punto de venta. Sus pagos automáticos rebotarán por fondos insuficientes. La red de seguridad se ha ido oficialmente. Me levanté, alisando mi chaqueta de traje, y estreché firmemente la mano de Gustavo. Gracias, Gustavo, por todo. Buena suerte, Maite, dijo en voz baja, con una mirada de genuino respeto en sus ojos. Mantente fuerte ante las represalias. Salí del tranquilo banco con aire acondicionado y me adentré en el sol brillante y cegador del mediodía. El aire de la ciudad sabía más dulce, más limpio. La aplastante carga de ser la hija buena, obediente y útil finalmente se había ido, reemplazada por la emocionante y eléctrica anticipación de la pura justicia. Cada firma que acababa de hacer era una pesada puerta de acero que se cerraba y se bloqueaba. Las bombas financieras estaban plantadas. Los temporizadores contaban rápidamente, y todo lo que tenía que hacer ahora era sentarme y esperar las espectaculares explosiones. El resto de la tarde transcurrió en una extraña, surrealista, casi onírica quietud. El silencio que irradiaba mi teléfono era ensordecedor. Mi familia estaba tan acostumbrada a que yo cediera antes del mediodía después de cualquier discusión. Generalmente a esta hora del día, habría enviado un largo mensaje de texto lamentable y apologético, seguido de cerca por una gran transferencia bancaria para suavizar rápidamente las cosas y comprar mi regreso a su gracia. Probablemente estaban sentados en su amplia y soleada sala de estar ahora mismo, bebiendo té helado, riéndose juntos de cómo yo solo estaba haciendo un patético berrinche y regresaría arrastrándose con mi chequera abierta para la hora de la cena. Necesitaba mantenerme increíblemente centrada. No podía sentarme sola en mi apartamento y dejar que el silencio me jugara malas pasadas. Conduje mi coche a uno de los enormes patios de mantenimiento secundarios de mi compañía en las afueras de la ciudad. El familiar y fuerte olor a grasa de motor oscura, asfalto caliente de verano y combustible diésel pesado me golpeó en el momento en que salí del vehículo. Este era mi mundo real. Estos camiones comerciales masivos e imponentes, los fornidos mecánicos gritándose entre sí por el ensordecedor rugido de los motores en aceleración, la tierra, el sudor y la mugre. De aquí provenía mi dinero. Cada dólar que mi familia gastaba casualmente en champán caro y bolsos de diseñador europeos se ganaba aquí mismo en la tierra por la hija inútil de la que estaban tan profundamente avergonzados. Recorrí la larga línea de cemento, inspeccionando una fila de vehículos industriales recién arrendados, charlando fácilmente con el gerente del patio sobre los programas de mantenimiento y la rotación de neumáticos.
La dura realidad física del patio activo ayudó a disipar los persistentes y molestos fantasmas de la culpa, porque eso es lo verdaderamente insidioso de las familias profundamente tóxicas. Te condicionan tan increíblemente bien desde la infancia que incluso cuando finalmente te defiendes de su abuso, sientes que estás cometiendo un horrible crimen contra la naturaleza. Una pequeña voz molesta en la parte de atrás de mi cabeza seguía susurrando, ¿estás siendo demasiado dura? Son tus padres. Es tu hermana. Tienes mucho dinero. Pero luego miré las ásperas callosidades en mis palmas. Pensé en las fotos de las vacaciones en Cancún en las redes sociales mientras yo estaba desangrándome y aterrorizada en una cama de hospital estéril. Pensé en los $50,000 de fondos de rescate y la cruel burla sobre los mecánicos que siguió solo semanas después. Mentalmente aplasté esa pequeña voz de culpa hasta que no fue más que polvo fino soplando en el viento. Exactamente a las 2:14 de la tarde, mi teléfono emitió un fuerte sonido en mi bolsillo. Era una alerta automática por SMS de la aplicación bancaria. Había configurado deliberadamente notificaciones instantáneas para cualquier intento de transacción en las tarjetas congeladas antes de desactivar completamente mi acceso administrativo, solo para poder monitorear personalmente las consecuencias en tiempo real. Saqué el teléfono de mi bolsillo, la pantalla brillando bajo la luz del sol. Transacción rechazada. Tarjeta Platinum terminada en 4092. Cantidad, $5,000. Comerciante, Boutique Hermès, Centro. Miré la brillante pantalla, una risa genuina y fuerte brotando de lo más profundo de mi pecho. Valentina. De verdad estaba tratando de gastar $5,000 en un bolso de lujo menos de 24 horas después de decirme a la cara que yo era inútil y de exigir agresivamente $15,000 para una fiesta. Honestamente, pensó que podía ir de compras a lo grande a mi costa para calmar su ego ligeramente magullado. Unos segundos después, apareció otra alerta en la pantalla. Transacción rechazada. Tarjeta Platinum terminada en 4092. Cantidad, $5,000. Comerciante, Boutique Hermès, Centro. Motivo, cuenta congelada. Había intentado pasarla 2 veces. Pude imaginar la escena perfectamente en mi mente. Valentina de pie en el impecable mostrador de cristal, su rostro poniéndose rojo brillante mientras la educada vendedora le devolvía amablemente la tarjeta de metal delante de otros clientes adinerados. La pura y aplastante vergüenza que debía sentir ahora mismo frente a las socialites de élite a las que tan desesperadamente quería impresionar. La fachada perfecta de relaciones públicas se estaba resquebrajando por completo. Luego llegó la tercera alerta, pero esta era de una cuenta completamente diferente. Fondos insuficientes. Transferencia automática al Club de Campo Riverside. Cantidad, $1,200. Cuenta corriente principal de Ricardo. Como había cancelado permanentemente el enorme depósito mensual esa mañana, la cuenta corriente principal de mi padre acababa de rebotar por la fuerza las cuotas mensuales de su membresía del Club de Campo. Los pesados dominós estaban comenzando a caer oficialmente. El falso imperio brillante construido completamente sobre mi sudor se estaba desmoronando en tiempo real. Recosté mi espalda contra el enorme neumático grueso de un camión de 18 ruedas. El sol de la tarde pegando en mi cara. La caza había comenzado oficialmente. ¿Cuánto tiempo creen que tarda la profunda arrogancia en cuajarse y convertirse en puro pánico sin filtrar? La tormenta estalló oficialmente exactamente 10 minutos después. Mi teléfono comenzó a vibrar violenta e implacablemente en mi bolsillo. Ni siquiera necesitaba mirar la pantalla para saber exactamente quién era. La avalancha de llamadas perdidas llegó en rápida y desesperada sucesión. 3 llamadas perdidas de Valentina. 2 llamadas perdidas de mi madre. 5 llamadas perdidas de mi padre. Finalmente se estaban dando cuenta de que el cajero automático familiar no solo estaba temporalmente fuera de servicio. Había sido completamente embargado y retirado de las instalaciones. Lo dejé sonar. Caminé lentamente hacia la oficina con aire acondicionado, ligeramente desordenada, del supervisor del patio, me serví una taza de café barato y amargo de la sala de descanso en un vaso de poliestireno, y me senté en la desgastada silla de cuero del escritorio.
Vi la pantalla de mi teléfono encenderse una y otra vez. Era un experimento psicológico verdaderamente fascinante, observar sus etapas de duelo manifestarse rápidamente a través de una serie de llamadas perdidas. Primero vino la confusión, luego la intensa frustración, y ahora el pánico absoluto e innegable. Finalmente, un largo mensaje de texto llegó de mi madre. Maite, el sistema bancario está fallando terriblemente. La tarjeta de Valentina acaba de ser rechazada en la boutique, y tu padre acaba de recibir una llamada increíblemente vergonzosa del tesorero del club de campo por las cuotas. Llama a Gustavo del banco y arréglalo inmediatamente antes de que cause un problema. Ella todavía pensaba honestamente que era un error técnico. Todavía no podía concebir un universo en el que yo los cortaría deliberada y a propósito de mi riqueza. Di un sorbo lento a mi café amargo, escribí una sola frase decisiva y la envié. No es un error. 30 segundos después, el teléfono volvió a sonar. Era Ricardo. Decidí que finalmente era hora de enfrentar la música. Presioné el botón verde de aceptar y acerqué el teléfono a mi oído. Maite. Bramó mi padre por el receptor, su voz resonando fuertemente en la pequeña oficina, incluso sin el altavoz encendido. Estaba furiosamente enojado, el tipo de rabia con la cara roja, balbuceante y con las venas hinchadas que generalmente reservaba para camareros incompetentes o malos conductores. ¿Qué demonios está pasando aquí? Acabo de hablar con Gustavo del banco, y me dio una tontería ridícula sobre autorizaciones de garante revocadas permanentemente. Vuelve a encender las tarjetas de crédito ahora mismo. ¿Tienes alguna idea de lo profundamente humillante que fue para Valentina en la boutique hoy? Me imagino que fue tan humillante como que me llamaran inútil delante de un invitado mientras yo pagaba la cena cara que estabas comiendo, respondí, mi voz peligrosamente tranquila, completamente desprovista de cualquier emoción acalorada. Ricardo tartamudeó, claramente sorprendido por mi tono helado e inquebrantable. ¿Estás haciendo esto a propósito? ¿Por una estúpida broma en la cena? ¿Has perdido completamente la cabeza, Maite? No puedes simplemente desconectarnos así. Estás actuando como una niña petulante y malcriada. ¿Una niña? Repetí, sintiendo la furia fría y dura cristalizarse en mis venas. No, papá. Estoy actuando como una dueña de negocios inteligente que finalmente está liquidando una terrible inversión en ruinas. Todos ustedes dejaron muy claro anoche que mi presencia en esta familia no es más que una carga. Valentina dijo que deberíamos deshacernos de la gente inútil. Estuve de acuerdo con su evaluación. Solo estoy limpiando la casa. Escúchame, gruñó Ricardo, abandonando la delgada pretensión de decepción paternal y pasando directamente a la intimidación agresiva. Nos debes. Te dimos la vida. Te criamos en un buen hogar. Llamarás a Gustavo y arreglarás esto ahora mismo o te juro por Dios, ya no eres parte de esta familia. Solté una risa suave y genuina que resonó en la tranquila oficina. Papá, no puedes despedir a alguien que acaba de renunciar. Las cuentas bancarias permanecen cerradas permanentemente. Las transferencias mensuales han terminado para siempre. Mi dinero finalmente los está viendo a todos por lo que realmente son, inútiles. Colgué el teléfono antes de que pudiera siquiera tomar aliento para responder. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, no por miedo, sino por una enorme oleada eléctrica de pura adrenalina. Lo había hecho. La pesada cadena de hierro estaba rota. El teléfono volvió a encenderse. Era Valentina. Rechacé tranquilamente la llamada entrante. Luego llegó un largo mensaje de texto de ella, desesperado, vicioso y venenoso, ¿crees que eres increíblemente inteligente? ¿Crees que puedes avergonzarme en público? Mamá y papá están furiosos contigo. Tendremos una barbacoa familiar masiva este domingo con tía Sofía y el resto de los parientes. Papá dice que si no apareces, te disculpas de rodillas y arreglas las tarjetas, estás muerta para nosotros. Les contaremos a todos exactamente qué persona egoísta, codiciosa y psicópata eres. Miré el mensaje brillante. Estaban acorralados, animales desesperados, y su instinto inmediato fue avergonzarme públicamente hasta la sumisión total. Querían arrastrarme ante la familia extendida, la última reunión de monos voladores, para derribarme y obligarme a cumplir financieramente.
Honestamente, pensaron que una ejecución pública de mi carácter me haría llorar y abrir mi billetera. Escribí mi respuesta lentamente, saboreando cada letra. Estaré allí. Traeré postre. Bloqueé mi teléfono y me levanté del escritorio. Querían un espectáculo dramático. Querían exponerme delante de toda la familia. Bien. Les daría una actuación espectacular que nunca olvidarían. Porque lo que no sabían era que no iba a disculparme. Iba a quemar su falso imperio hasta los cimientos. El domingo por la tarde llegó con un sol abrasador y brillante que me pareció completamente inapropiado para la ejecución que estaba a punto de llevar a cabo. Conduje mi modesto sedán por el largo y serpenteante camino impecablemente pavimentado de la finca. Los extensos jardines verdes estaban perfectamente cuidados, un servicio de jardinería que facturaba automáticamente a mi cuenta corporativa $800 cada mes. La ironía de todo era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Estaban organizando una gran reunión familiar para ejecutar públicamente mi carácter, utilizando un telón de fondo impecable que yo había financiado por completo. Estacioné mi coche cerca de las enormes puertas de hierro, respirando hondo y estabilizándome antes de salir. El aire estaba denso con el rico y apetitoso aroma a carne ahumada y madera de cedro quemándose en la enorme parrilla personalizada. Mientras caminaba por el lado de la extensa casa de ladrillo hacia el patio trasero, pude escuchar el ruidoso y bullicioso parloteo de mi familia extendida. Los monos voladores se habían reunido con todas sus fuerzas. Tías, tíos, primos y varios amigos de la familia estaban de pie, sosteniendo copas de cristal llenas de champán importado, riendo y disfrutando del lujoso estilo de vida que todos creían que mi padre había construido desde cero. Cuando salí al patio de piedra, el vibrante parloteo no cesó de inmediato. Se apagó lentamente, como una ola que rompe y retrocede hacia la arena. Las cabezas se giraron, los ojos se entrecerraron. El juicio colectivo de la familia Whitmore era una manta pesada y sofocante. Sentada en el centro del patio, perfectamente posicionada en un lujoso sofá de exterior, estaba Valentina. Llevaba un impresionante vestido de diseñador de lino blanco, secándose los ojos con un pañuelo, interpretando el papel de la hermana menor traumatizada y abusada a la perfección absoluta. Mi madre, Isabella, dejó inmediatamente de servir bebidas y me miró fijamente. Su rostro se tensó con una mezcla de rabia y profunda vergüenza. Ricardo, mi padre, estaba de pie junto a la parrilla, sosteniendo un par de pinzas de plata como un arma, su mandíbula tan apretada que pensé que sus dientes podrían romperse. Pero fue tía Sofía quien hizo el primer movimiento. Marchó por el patio, sus tacones golpeando agresivamente contra la piedra. Se detuvo a unos centímetros de mi cara, señalando con un dedo afilado y bien cuidado directamente a mi pecho. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí después de lo que le hiciste a tu hermana? Siseó Sofía, su voz lo suficientemente alta como para que todo el jardín la escuchara. Los susurros restantes cesaron. Todos estaban viendo el espectáculo. Eres una mujer rencorosa, celosa y profundamente perturbada, Maite. Valentina lleva 2 días enteros llorando. Nos contó todo. Nos contó cómo intentaste robarle los fondos de su negocio por pura envidia maliciosa porque estás atrapada trabajando en un sucio patio de camiones mientras ella está construyendo un enorme imperio de relaciones públicas. Pasé por delante del dedo agresivamente extendido de Sofía y miré fijamente a Valentina. Valentina soltó un sollozo dramático y tembloroso, escondiendo su rostro entre sus manos mientras un primo le frotaba la espalda reconfortantemente. De hecho, había inventado una historia en la que yo le estaba robando. La pura y patológica ilusión de aquello era casi impresionante. Necesitas disculparte con ella ahora mismo, exigió Sofía, su voz resonando en las paredes de ladrillo de la casa. Te pondrás de rodillas. Suplicarás su perdón y devolverás el dinero que congelaste. O puedes darte la vuelta, bajar por ese camino de entrada y nunca más considerarte parte de esta familia. No me inmuté. No lloré. No ofrecí una sola palabra de defensa o disculpa. Simplemente me quedé allí en el centro del patio, rodeada de docenas de personas que me miraban como si fuera un insecto repulsivo que se había arrastrado sobre su cara alfombra de exterior. Cerca de la puerta del jardín, vi a tío Javier apoyado en un pilar de piedra. Sostenía una cerveza barata, mirándome intensamente, dándome un lento, casi imperceptible, asentimiento de aliento.
Él sabía que la tormenta se acercaba. Metí la mano en mi bolso de cuero de gran tamaño y saqué una carpeta de manila enorme, pesada y gruesa. La sostuve a la luz del sol. Mi madre soltó un agudo y burlón bufido, cruzando los brazos defensivamente sobre el pecho. ¿Qué es eso, Maite? Se burló, su voz goteando veneno. ¿Qué papeles ridículos intentas mostrarnos? ¿Nos vas a mostrar una evaluación psiquiátrica? Un certificado que demuestre que finalmente has perdido la cabeza. Sonreí. Era una sonrisa fría y vacía que no llegaba a mis ojos. No, madre, dije, mi voz proyectándose claramente por el patio en silencio, asegurándome de que cada tía, tío y primo pudiera escuchar cada sílaba. Esto no es un historial médico. Esta es la partida de nacimiento de la carrera falsa de Valentina. Desabroché la pesada carpeta y saqué una gruesa pila de extractos bancarios, libros de contabilidad de tarjetas de crédito y recibos de transferencias bancarias verificadas. Había hecho que Gustavo imprimiera todo en papel membretado oficial del banco, completamente notariado y sellado. No había lugar para la negación. No había lugar para la manipulación. Solo estaba la verdad fría, dura e indiscutible escrita en tinta negra. No les entregué los papeles a mis padres. Pasé directamente por delante de tía Sofía y le entregué la primera pila directamente a mi prima Sofía, la mayor chismosa de toda la familia. Le entregué otra pila a tío Roberto. Lancé una tercera pila justo sobre la mesa de café de cristal delante de Valentina. ¿Qué demonios estás haciendo?, rugió Ricardo, dejando caer sus pinzas de la parrilla. El metal resonó ruidosamente contra la piedra. Se abalanzó para agarrar los papeles, pero tío Javier salió suavemente de las sombras y le bloqueó el paso, poniendo una mano pesada y manchada de grasa en el pecho de Ricardo. Deja que la chica hable, Ricardo, retumbó Javier, su voz baja y peligrosa. Me volví hacia la multitud. Todos miraban los papeles en sus manos, sus ojos escaneando las líneas resaltadas. La confusión en sus rostros se estaba convirtiendo lentamente en un asombro total y profundo. Hablemos de robar, dije, mi voz resonando en el silencio sepulcral del jardín. Tía Sofía, hoy llevas un hermoso vestido de seda floral. Parece increíblemente caro. De hecho, costó $800. Si miras la página 4 de ese paquete, verás el cargo exacto de la boutique realizado con una tarjeta platino que yo personalmente garantizo y pagado de mi cuenta corriente personal. La boca de Sofía se abrió. Miró su vestido, luego el papel, su rostro palideció por completo. Parecía que iba a enfermarse físicamente. Y esta magnífica barbacoa familiar, continué, señalando el suntuoso banquete de comida y alcohol caros, el brisket premium, el champán importado, los muebles de exterior alquilados, pagados con una transferencia bancaria de $3,000 que le envié a mi madre el mes pasado. Cada sorbo de vino que están bebiendo ahora mismo fue comprado con el dinero que gano trabajando en ese sucio patio de camiones. La multitud comenzó a murmurar. La gente dejó torpemente sus copas de champán sobre las mesas, sintiendo de repente que el cristal les quemaba las manos. Valentina saltó del sofá, su rostro rojo brillante de pánico. Me señaló con un dedo tembloroso. «Está mintiendo», gritó, su voz quebrándose. «Estos son falsos. Ella falsificó estos documentos porque está obsesionada con arruinar mi vida. Yo gano mi propio dinero. Tengo clientes de lujo». Miré a mi hermana menor, sintiendo nada más que una profunda lástima por el patético rincón en el que se había metido. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono. Lo conecté vía Bluetooth al enorme sistema de sonido exterior que mi padre había instalado el verano pasado, otro artículo que yo había pagado discretamente. ¿Ganas tu propio dinero?, pregunté, levantando una ceja. Toqué la pantalla. Escuchemos un mensaje de voz que me dejaste hace 3 días, Valentina. Los altavoces crepitaron y la voz estridente y exigente de Valentina resonó por toda la finca, lo suficientemente fuerte como para que los vecinos la escucharan. Maite, será mejor que transfieras esos $15,000 a mi cuenta ahora mismo. Deja de ser una perdedora patética, egoísta y celosa. Camila cree que estamos peleando ahora y está arruinando mi imagen estética perfecta.
Arregla esto ahora mismo o te juro por Dios, me aseguraré de que papá nunca te vuelva a hablar. Detuve la grabación. El silencio que siguió fue tan pesado que pareció que podría aplastar el patio de piedra hasta convertirlo en polvo. $15,000, dije suavemente. Esa era la asignación mensual que he estado pagando para mantener las luces de esta casa y para financiar la imaginaria empresa de relaciones públicas de Valentina. Durante los últimos 4 años, he transferido exactamente $340,000 a esta familia. Y a cambio, me dijeron en la cena del viernes que era inútil. Me dijeron que era la grasa que había que recortar. Miré a mis parientes. Los monos voladores estaban completamente en tierra. Tía Sofía miraba al suelo, completamente humillada. Los primos susurraban furiosamente entre ellos, mirando a Valentina y a mis padres con puro asco. La ilusión de la rica y exitosa familia Whitmore se había hecho añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables. Mi madre, Isabella, comenzó a llorar lágrimas de verdad ahora. Maite, por favor, gimió, dando un paso hacia mí con las manos extendidas. Podemos hablar de esto dentro. Por favor, no hagas esto delante de todos. Me hice hacia atrás, fuera de su alcance. No queda nada de qué hablar, madre. La persona inútil ha renunciado oficialmente a su puesto. El jardín estaba en completo silencio, salvo por el sonido de Valentina hiperventilando en el sofá, pero yo no había terminado del todo. Me giré lentamente y miré hacia el camino de entrada, donde el reluciente y enorme SUV de lujo de Valentina estaba estacionado directamente sobre el césped inmaculado, intencionadamente exhibido para que todos lo admiraran. Justo cuando fijé mis ojos en el vehículo, el inconfundible sonido de los frenos de aire rechinando resonó por la calle. Una enorme grúa comercial de servicio pesado, pintada con los colores amarillo brillante y negro de mi empresa de alquiler, giró lentamente hacia el gran camino de entrada. Sus luces de advertencia ámbar parpadeaban brillantemente, proyectando un brillo rítmico y de advertencia sobre el costoso paisaje. Toda la familia se volvió para observar en atónito silencio cómo el enorme camión retrocedía hábilmente hacia el SUV de Valentina. Un fornido conductor con un chaleco de alta visibilidad saltó, sosteniendo un grueso portapapeles de metal y comenzó a desenrollar el pesado cable del cabrestante de acero. ¿Qué está pasando?, gritó Valentina, corriendo por el patio hacia el camino de entrada. Oye, aléjate de mi coche. ¿Qué estás haciendo? El conductor la ignoró por completo, enganchando las pesadas cadenas de acero debajo del eje delantero del vehículo de lujo. No es tu coche, Valentina, dije, caminando lentamente hacia el camino de entrada. La multitud de parientes me seguía como una audiencia atónita en un teatro. Es un vehículo de flota comercial propiedad de mi empresa de logística. Lo arrendé internamente a mi nombre y te permití conducirlo. Pero como decidiste que soy inútil, me di cuenta de que no querrías que te vieran conduciendo un vehículo proporcionado por alguien tan patético. Cancelé el contrato de arrendamiento interno esta mañana. El vehículo está siendo embargado por violación de los términos del conductor autorizado. Valentina se detuvo en seco. Sus piernas literalmente cedieron. Se desplomó sobre el césped bien cuidado, gritando y sollozando histéricamente, rogándole al conductor que se detuviera. Pero el cabrestante hidráulico cobró vida y los neumáticos delanteros del enorme SUV fueron levantados brutalmente del suelo. El símbolo definitivo de su estatus falso y fabricado estaba siendo arrastrado frente a cada persona a la que había mentido. El rostro de Ricardo pasó de blanco pálido a un peligroso y alarmante tono púrpura. Se abalanzó sobre mí, con los puños apretados a los costados. Parecía que quería golpearme, pero tío Javier estaba justo detrás de él, una sombra silenciosa y amenazante, asegurándose de que no intentara nada tonto. Ingrata, rencorosa y miserable. Escupió Ricardo, su voz temblando con una rabia tan profunda que apenas podía formar las palabras. ¿Crees que puedes venir a mi propiedad, avergonzar a mi familia y robar el coche de tu hermana? Vete de mi tierra. Vete de mi propiedad ahora mismo antes de que llame a la policía y te arrastren de aquí con esposas por allanamiento de morada. Me mantuve firme. Miré la enorme y extensa mansión de ladrillo. Miré el techo de pizarra importada que había pagado para reparar, las ventanas personalizadas, la gran entrada. Sentí una oleada de puro poder sin filtrar corriendo por mis venas.
¿Tu propiedad? Pregunté, inclinando ligeramente la cabeza, mi voz inquietantemente tranquila contra el telón de fondo de los sollozos histéricos de Valentina. Sí, mi propiedad, rugió Ricardo. Metí la mano en la parte trasera de la carpeta de Manila y saqué un último documento. Estaba impreso en papel legal grueso con el sello oficial en relieve de la oficina del secretario del condado. Se lo extendí. Quizás quieras leer el nombre en la escritura, Ricardo, dije suavemente. Hace 4 años, cuando el banco te iba a echar a la calle por incumplir tu enorme segunda hipoteca, una empresa privada de gestión de activos intervino y compró tu deuda en dificultades. Con orgullo les dijiste a tía Sofía y a tus compañeros de golf que Valentina la había pagado con sus enormes ingresos de relaciones públicas. Ricardo miró el papel en mi mano, negándose a tomarlo. Su respiración se volvió superficial, errática. La empresa se llama M Logística Capital, continué, mi voz resonando sobre el sonido de la grúa asegurando el SV. Soy la única fundadora, la CEO y la accionista mayoritaria de esa empresa. Tú no eres dueño de esta casa, papá. Nunca has sido dueño de esta casa en los últimos 4 años. Eres un inquilino. Y desafortunadamente, como no pagaste la renta a precio de mercado que se estableció formalmente ayer, hice que mis abogados redactaran esto. Presioné el papel directamente contra su pecho hasta que instintivamente lo agarró. Es un aviso formal de desalojo y ejecución hipotecaria de 30 días, dije. Tienes exactamente un mes para empacar tus vidas falsas y desalojar mi propiedad. Si dañas siquiera un interruptor de luz al salir, te demandaré por todo lo que no tienes. Las manos de Ricardo temblaron violentamente mientras leía el documento legal. La realidad de la situación se le vino encima como un edificio que se derrumba. El color se le fue completamente de la cara, dejándolo con un aspecto hueco, viejo y completamente derrotado. Mi madre, Isabella, soltó un grito patético y lastimero y se hundió en una silla del patio, agarrándose el pecho como si su corazón realmente se estuviera rompiendo. Los parientes comenzaron a alejarse en silencio y torpemente. El espectáculo había terminado. La verdad había salido a la luz, y era completamente fea. Tía Sofía ya caminaba rápidamente hacia su coche, sin decir ni una sola palabra de despedida a mis padres. Los monos voladores se dispersaban, desesperados por distanciarse de la lluvia radiactiva del Imperio Whitmore. Tío Javier se acercó a mí. No dijo ni una palabra. Simplemente me puso una mano pesada y cálida en el hombro, le dio un apretón firme y orgulloso, y se alejó hacia su vieja camioneta. Miré a mis padres, de pie entre las ruinas de su propia creación. Miré a Valentina, sollozando en el césped mientras la grúa se llevaba su falsa personalidad. Les di la espalda a todos, caminé hacia mi modesto sedán y me subí. Encendí el motor. Mientras conducía por el sinuoso camino de entrada por última vez, el profundo silencio que irradiaba la finca detrás de mí era la sinfonía más hermosa que jamás había escuchado. El colapso masivo de su falso imperio no ocurrió de la noche a la mañana, pero se desmoronó con una brutal y predecible eficiencia. Habían pasado 2 meses desde la explosiva barbacoa del domingo, y mi vida se había transformado por completo. La constante y asfixiante presión en mi pecho había desaparecido. La interminable ansiedad por las facturas entrantes, el temor de mirar mi teléfono, la desagradable sensación de ser utilizada, todo se había evaporado, reemplazado por una profunda y serena sensación de paz. Dormía toda la noche por primera vez en una década. Mi cuenta de ahorros crecía a un ritmo asombroso, ya no se desviaba para financiar cenas de club de campo y bolsos de diseñador. Estaba sentada en un restaurante de alta gama en el centro, disfrutando de un tranquilo e increíblemente caro almuerzo de bistec con Gustavo, mi gestor de patrimonio. Estábamos celebrando un nuevo y masivo contrato comercial que mi división de alquiler acababa de asegurar. Te ves notablemente bien, Maite, dijo Gustavo, levantando su vaso de agua con gas. El estrés parece haberse desvanecido por completo de ti. Sonreí, cortando mi bistec. Me siento más ligera, Gustavo. Es increíble cuánta energía tienes cuando dejas de cargar con los errores deliberados de otras personas a tus espaldas. Gustavo se rió suavemente, dejando su vaso. Hablando de errores, asumo que recibiste la notificación legal final con respecto a la demanda civil que tu padre intentó presentar contra ti. Puse los ojos en blanco, dando un sorbo a mi vino.
Sí, mi abogado me envió el informe el martes. En un intento desesperado y fallido por mantener su lujoso estilo de vida, Ricardo había intentado demandarme. Contrató a un abogado barato y agresivo e intentó alegar que el dinero que les había dado a lo largo de los años constituía un contrato verbal de apoyo de por vida y que mi repentina retirada de fondos causó angustia emocional y financiera intencional. También intentó impugnar la propiedad legal de la finca, alegando que yo lo había manipulado para que firmara la escritura a mi sociedad holding bajo extrema coacción. Fue un intento patético y ridículo de intimidación, dijo Gustavo, sacudiendo la cabeza con diversión. El juez desestimó todo el caso durante la primera audiencia preliminar. El abogado de tu padre fue prácticamente reprendido por presentar una demanda tan frívola y sin fundamento en el tribunal. La documentación que les hiciste firmar a lo largo de los años era hermética. La separación financiera es permanente legal y prácticamente. ¿Cuál es el estado actual de la propiedad? Pregunté, genuinamente curiosa. Había entregado por completo el proceso de desalojo a una empresa de gestión de propiedades externa para no tener que tratar con mi familia directamente. Abandonaron las instalaciones el día 28 del aviso, respondió Gustavo, abriendo un archivo en su tableta. Los administradores de la propiedad inspeccionaron la finca. La dejaron en condiciones sorprendentemente impecables. Sospecho que estaban aterrorizados de que realmente cumplieras tu amenaza de demandarlos por daños y perjuicios. La casa ya ha sido incluida en el mercado de alquiler de lujo y tenemos 2 solicitantes corporativos muy fuertes dispuestos a pagar por encima de tu precio de venta. ¿Y mi familia, a dónde fueron? Pregunté, manteniendo mi voz neutral. No sentía malicia, pero tampoco sentía lástima. Era solo una curiosidad morbosa sobre la mecánica de su caída. Gustavo se ajustó las gafas, leyendo de sus notas. Según lo que la empresa de investigación recopiló para los procedimientos legales, Ricardo e Isabella se vieron obligados a alquilar un apartamento muy pequeño de 2 habitaciones en el lado este industrial de la ciudad. Sus membresías de club de campo fueron formalmente revocadas debido a la falta de pago severa. Los vehículos restantes que poseían fueron entregados voluntariamente para evitar más marcas de embargo en sus puntajes de crédito arruinados. ¿Y Valentina? Pregunté. Gustavo ofreció una sonrisa tensa y sombría. La empresa de relaciones públicas de lujo se disolvió oficialmente ya que aparentemente no tenía exactamente 0 clientes de pago. Según las verificaciones de empleo que realizamos para la demanda, tu hermana actualmente trabaja 35 horas a la semana como anfitriona en un restaurante de cadena de nivel medio en el centro. Me recosté en mi silla, mirando por la ventana del restaurante las bulliciosas calles de la ciudad. El cambio de poder era completamente absoluto. Durante toda mi vida, había sido yo quien llevaba la ropa manchada de grasa, trabajando turnos agotadores, rogando en silencio por un poco de validación mientras ellos vivían como la realeza. Ahora el orden natural del universo se había corregido violentamente. Justo a tiempo, mi teléfono vibró suavemente sobre el mantel blanco. Miré la pantalla. Era un mensaje de texto entrante de un número no guardado, pero reconocí el tono frenético y exigente de inmediato. Era Valentina. Obviamente había conseguido un nuevo teléfono barato después de que su costoso plan fuera desconectado. Maite, sé que nos odias, pero la factura de la luz del apartamento vence hoy, y van a cortar la luz. El cheque de la seguridad social de papá no se cobrará hasta la próxima semana. Necesito que me envíes $500. Solo esta vez, por favor. Estoy en el supermercado y mi tarjeta fue rechazada para comprar comida. Miré el mensaje durante un largo y silencioso momento. Hace un año, habría entrado en pánico. Habría sentido una ola enfermiza de culpa invadirme, imaginando a mis padres sentados en un apartamento oscuro y caluroso. Habría abierto inmediatamente mi aplicación bancaria y transferido $1,000 solo para estar segura, solo para ser la hija buena y confiable. Pero hoy no sentía nada más que la fría y dura realidad. Eran adultos. Habían tomado una vida de decisiones terribles, egoístas y crueles. Y por primera vez en toda su vida, se veían obligados a asumir las incómodas consecuencias. Toqué la pantalla, abriendo el mensaje. No escribí una respuesta. Simplemente dejé que se activara la confirmación de lectura, mostrándole exactamente a qué hora vi su súplica desesperada.
Luego bloqueé tranquilamente el número, volví a guardar el teléfono en mi bolso y volví a comer mi caro y tranquilo almuerzo. Finalmente habían aprendido quién era realmente la persona inútil de la familia. Pero mientras estaba sentada allí en el tranquilo lujo de mi propia creación, una pregunta más profunda permanecía en el fondo de mi mente. ¿Destruir su falsa realidad realmente me hizo feliz, o simplemente me hizo libre? Parte 2. El mensaje final y la libertad. 1,400 palabras. El verdadero cierre no llegó en un tribunal. Y no llegó al ver crecer mi cuenta bancaria. Llegó casi 6 meses después, en el escenario más mundano e increíblemente ordinario imaginable. Estaba caminando por los pasillos de un enorme supermercado mayorista de descuento un martes por la noche, comprando suministros para una barbacoa benéfica que mi empresa de logística estaba organizando para el sindicato de mecánicos local. Las luces fluorescentes duras e increíblemente brillantes zumbaban suavemente sobre mi cabeza, iluminando interminables paletas de toallas de papel a granel y cajas extra grandes de cereales. Doblé en el pasillo de las conservas, empujando mi pesado carrito de metal, y me congelé. A unos pocos metros de distancia, comparando intensamente los precios de 2 marcas genéricas diferentes de sopa enlatada, estaba mi madre. El contraste era chocante, casi increíble. Isabella Whitmore, la mujer que solía negarse a salir de la enorme finca a menos que llevara una blusa de seda y maquillaje de diseñador completo, parecía completamente irreconocible. Llevaba un suéter gris descolorido y de gran tamaño y pantalones de chándal sueltos y baratos. Su cabello, generalmente perfectamente peinado por un salón caro, estaba recogido en un clip desordenado y desigual, mostrando severas raíces grises. Parecía 10 años mayor. Sus hombros encorvados bajo el peso pesado y aplastante del estrés financiero real. Giró ligeramente la cabeza y me vio. La lata genérica de sopa se le escapó de los dedos y golpeó ruidosamente el suelo de linóleo, rodando bajo un estante de metal. Nos miramos fijamente bajo la luz dura e implacable de la tienda de descuento. Yo me mantuve erguida, con un elegante abrigo gabardina sobre un suéter de cachemira de alta gama, sosteniendo un bolso de cuero perfectamente elaborado. La manifestación física de nuestros roles invertidos era cruda, brutal e innegable. Lentamente se inclinó, recuperó la lata de sopa abollada y la colocó cuidadosamente en su pequeña y casi vacía cesta de la compra. Dio un paso tentativo hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos, profundamente cansados. Te ves muy hermosa, Maite, dijo, su voz pequeña, frágil y completamente desprovista de la arrogancia altanera que solía definir toda su personalidad. Gracias, respondí, mi voz firme, tranquila y distante. No me acerqué. No ofrecí un abrazo. Bajó la vista a su cesta de plástico barata, luego me miró de nuevo, con lágrimas en los ojos. Tu padre está trabajando a tiempo parcial como recepcionista en la ferretería, susurró, la vergüenza evidente en cada sílaba. Valentina odia su trabajo de camarera. Llora todas las noches. Apenas podemos pagar el alquiler del apartamento, Maite. El sistema de calefacción es terrible. Hizo una pausa, esperando que apareciera mi antiguo yo. Estaba esperando que el archivo expiatorio se apresurara, abrumada por la culpa y con una tarjeta de crédito platino para arreglar la miseria. Estaba esperando un puente, una oferta de rescate, un regreso a los viejos roles cómodos donde ella era la reina y yo era la campesina que sostenía la cartera. No le di absolutamente nada. Destruiste a esta familia, Maite, dijo finalmente, su voz quebrándose, un pequeño destello de su antigua ira manipuladora tratando de aflorar. ¿Estás feliz ahora? Arruinar tu propia sangre te hizo sentir poderosa. La miré, sintiendo una profunda sensación de cierre invadir mi alma. No, madre, dije, mi tono increíblemente suave, pero completamente inamovible. Yo no destruí a esta familia. Simplemente dejé de ser el costoso yeso que ocultaba los enormes y podridos agujeros en las paredes. Tú y papá destruyeron a esta familia en el momento en que decidieron que mi único valor eran los números de mi cuenta bancaria. La destruyeron cuando se rieron mientras mi hermana me llamaba inútil. Yo no causé su caída. Simplemente dejé de pagar para retrasarla. Agarré el asa de mi pesado carrito y comencé a caminar más allá de ella. Maite, por favor, sollozó en voz baja, extendiendo una mano temblorosa.
No te vayas. Somos tu familia. Me detuve, mirando por encima del hombro por última vez. Nunca fuiste mi familia, dije suavemente. Solo fuiste un hábito increíblemente caro. Y finalmente estoy limpia. Salí del pasillo, pagué mis compras y salí al aire fresco de la noche. Subí a mi coche, encendí el motor y conduje hacia el vibrante horizonte de la ciudad. Entonces me di cuenta de que mi venganza no se trataba de infligir dolor. Se trataba de reclamar mi propia realidad. El dinero no compra el amor. Solo compra influencia para las personas que quieren controlarte. Ya no era el caballo de batalla invisible. Era la arquitecta de mi propia vida increíblemente pacífica y auténtica. Algunos de mis amigos lejanos y algunos parientes extendidos me han dicho que fui demasiado despiadada. Dicen que ejecutar un embargo hipotecario sobre mis propios padres y dejar que mi hermana cayera en la pobreza fue increíblemente cruel, sin importar lo terriblemente que me trataron. Dicen que la familia es sangre y que nunca debes dejar que la sangre se ahogue. Pero yo elegí construir una balsa y salvarme antes de que me arrastraran completamente bajo la oscuridad.